Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a ya su programa Hablemos de Historia. Me acompaña mi compañero Adonai Madrigal y este servidor Pablo Rodríguez, quienes le vamos a contar un poco de historia, tanto de Palmares como también curiosidades nacionales. Correcto. Y de vez en cuando trataremos de meter un poquito de historia mundial también. Entonces, bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, amigas y amigos. Muy contentos de tenerlos hoy acá y aprovechemos esta ocasión para hablar o para seguir hablando de lo que dejamos planteado la última vez, que es todavía Distrito Zaragoza. Sí, hoy es el último capítulo, no por eso quiere decir que no vayamos a seguir hablando de algunas características o cosas relevantes de este bonito distrito Zaragoza. Sin embargo, decidimos, como hay tanta información y tanta historia, decidimos partir en 3 capítulos, ¿verdad? Ya este es el tercero o el cuarto. El tercero o cuarto, ya, sí, ya perdí la línea. Hablando sobre... Sí, porque hemos hablado bastante sobre Zaragoza. Sí, es que hay mucho que hablar, pero van a ver que también vamos a hablar de los demás distritos, ¿verdad? Porque todos tienen su historia, todos tienen sus tradiciones, todos tienen sus cosas importantes, ¿verdad?, de qué hablar sobre cada distrito. Pero bien, en el capítulo anterior yo les comentaba que íbamos a tocar un poquito de algunas anécdotas o tradiciones orales que hemos captado o capturado o que nos han contado ahí en el distrito. Pues bien, te voy a contar una, Adonai, que tal vez no sé si la has escuchado, pero sí es bonito, digamos, comentarla con todos, que es la leyenda de la carreta sin bueyes. Me contaban, ¿verdad?, algunos vecinos de Zaragoza que antes de los años 50 supuestamente no había electricidad por esa zona, o si había era como un farito así, pero uno por un lado y como a los 500 o tantos metros. Era lo que la gente llamaba el 5 achote. ¿Te acuerdas que el achote lo vendían en bolsitas? Sí. Dicen que esas luminarias de aquella época alumbraban como una pelotita de achote. O sea, era una lucecita, básicamente. Sí, exactamente, sí. Pues bien, cuentan, y por cierto, de una vez quería invitar a las personas que nos siguen, si tienen alguna anécdota, alguna historia, apúntenla ahí en los comentarios y nosotros los estaremos repasando en los siguientes programas o un ratito ahí después. Pues bien, les comentaba que hay varias personas allá en Zaragoza que nos comentaban que, escucha cómo repito el comentario. Bueno, 3, 2, nos decían 1. Hay varias personas en Zaragoza que nos decían que hace muchos años, allá en los años 40, 50, inclusive hasta podríamos hablar que 60, se escuchaba supuestamente el sonido de una carreta, y es que era muy común. En la primera mitad del siglo pasado, ya lo más común en Palmares, en las calles de Palmares, eran carretas y obviamente con bueyes, y no eran para nada común más bien los vehículos automotores, ¿verdad? Resulta que antes la costumbre era acostarse temprano. De hecho, hasta me comentaban que el almuerzo era a las 9 de la mañana antes. Se levantaban bien temprano a ordeñar vacas o a ver los animales que había en ese entonces. A trabajar en el campo. A trabajar en el campo, ¿verdad? Pues bien, no todas las personas se iban a acostar temprano. Había uno que otro que le gustaba irse de fiesta, como lo vimos en uno de estos capítulos, ¿verdad? De personas que andaban de fiesta, ¿verdad? Y todo eso, a ciertas horas ya de la noche. Pues resulta que las personas que andaban ya tarde, que eran muy poquitas, cuentan
que en Zaragoza, como era como una recta hasta el Rincón, a cierta hora, dicen que más o menos entre las 10 y las 11 de la noche, se empezaba a escuchar como una carreta que andaba por las calles, y cuando las calles no estaban asfaltadas, empezaba a sonar una carreta que andaba por ahí. Resulta, no voy a mencionar el nombre de la persona, dice que andaban por ahí con unos amigos y que pues venían del centro de Palmares y ya andaban un poquillo chispeadillos. Y resulta que empezaron, como era tan oscuro aquello, estamos hablando que era más o menos en el camino entre La Lira, ¿verdad? y la escuela de Zaragoza, iban caminando por la calle y resulta que en eso escucharon ese sonido y volvieron a ver para atrás y resulta que vieron una carreta moviéndose, pero no tenía bueyes. Dice que aquel muchacho, bueno, cuando en ese momento era muchacho, dice que salió despavorido para la casa. Y resulta que se fue a tocarle la puerta al papá, bueno, a los papás, y todo asustado le dijo a los papás: papá, que ahí viene una carreta, ahí viene sin bueyes. Y los papás dijeron: ay, María Santísima, ¿cómo va a ser? Y entonces se salieron de la casa y no vieron nada. Y aquel muchacho todo sorprendido. Resulta que entonces ya los papás se fueron a acostar otra vez y el muchacho se acostó con miedo, pero escuchó otra vez aquella carreta que andaba y la escuchaba cada vez más cerca y más cerca. Entonces resulta que se arrimó por la ventana de la sala y vio la carreta que andaba, y detrás de la carreta se veía una mujer y resulta que se le quedó viendo. ¿Y para qué? Y dice que el señor que se fue otra vez para donde: papá, que hay una carreta, hay una buena. Nuevamente. Y entonces salió y salieron los papás y nada, no había ni carreta, ni mujer, ni nada. Y entonces el papá le dijo: fulanito, esos sustos le pasan a usted por andar tan tarde en la noche y irse de fiesta con los amigos. Así que hágame el favor y mejor ya no llegue tan tarde. Y dicho y hecho, aquel muchacho dice que a partir de ahí nunca más volvió a llegar tarde a la casa. Entonces es una anécdota que cuentan, de muchas que hay, porque en realidad esa y otras tantas me han contado, que son al final de cuentas historias bonitas de los pueblos, ¿verdad? Eran historias que se daban en esta Costa Rica y en general en el mundo cuando el servicio eléctrico o de iluminación eléctrica era muy simple, y las historias que generalmente se contaban en las casas era la tradición oral. Muchas de ellas giraban en torno a los espantos. Entonces nuestros abuelos tenían todo ese tipo de personajes, como la carreta sin bueyes, como el cadejos, como la cegua y demás, muy metidos en su inconsciente. Entonces la gente estaba muy predispuesta para que le sucedieran cosas como esas, o las luces de muerto. Pero en fin, son las historias que son realmente enriquecedoras de la cultura popular, y que yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros parientes, nuestros antepasados, todos las vivieron de alguna u otra manera. Sí, tal vez quería comentarte otra anécdota, así muy más cortita todavía, que inclusive hasta podríamos investigar a ver qué tan de cierto hay. Resulta que tampoco voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero alguien por ahí en Zaragoza me comentaba que una vez fue un grupito de personas que eran familiares entre ellos,
fueron al beneficio allá por el lado como yendo para Candelaria. Sí, bajando el beneficio, sí, en el bajo ahí. Resulta que ya les había agarrado de noche y entonces se vinieron por dentro. Digamos que por dentro es hablando, digamos que iban a salir como a Calle Bolaños. Correcto. Resulta que dice que iban asustadas porque ya era tarde, pero iban tranquilas porque iban en grupo. Pues resulta que dice que en eso escucharon como un viento fuerte detrás de ellas. Y dice que donde volvieron a ver, lo que vieron fue una luz muy fuerte detrás de ellas. Y dice que pasó encima de ellas, se quedó estático dice que era una nave. Era sí, una nave, eso estaba pensando, que me sonó como casi que a los expedientes X. Resulta, y hasta me dio más o menos un año aproximado para que yo investigara. Dice que más o menos eso fue entre el 1959 y 1961. Bueno, aquí sí hay un caso documentado, por lo menos, que salió en la prensa de un avistamiento de un objeto volador no identificado, que fue a principios de los 90, exactamente al frente de la propiedad del doctor don Amado Arias, acá en el centro de Palmares. Pero no vamos a hablar de ese tema porque tal vez lo tocaremos en otra ocasión, pero ahora que lo mencionaste, sí, inmediatamente pensé en este otro caso, que sí hubo alguna documentación porque la prensa nacional, o específicamente el diario Extra, le dio cierta cobertura a la noticia, y más porque el avistamiento fue hecho por muchas personas que estaban en un velorio. Imagínate, qué interesante. Pero sí, digamos, para terminar esta historia, básicamente, bueno, en resumen, ellos, lo que me contaron fue, me dijeron, Pablo, nosotros vimos la luz así, se quedó quedita, estaba en el cielo, nos estaba iluminando, se veía, había mucho viento en ese momento, y de repente la luz se fue para el cielo disparada. Y dice que salieron esas muchachas, pero como algo que se las lleva al diablo para la casa. Mira ese curioso, Pablo. Perdón, y fueron varios. O sea, que si la mentira no puede ser, o sea, podría ser de una persona. Sí, pero fueron varios. Pero fueron varios, entonces es curioso y me da un dato de por lo menos de un año aproximado, entre el 59 y el 61. No, me resulta interesante porque yo esa historia no la conocía y lo puedo relacionar con un cuento de mi autoría hace algunos años que se llama Crónicas Coloniales de Ciencia Ficción. Yo hago un juego de palabras con el título. Crónicas Coloniales se refiere al famoso libro de don Ricardo Fernández Guardia, y cuando hablo de Crónicas Coloniales de Ciencia Ficción también estoy pensando en las crónicas marcianas de Ray Bradbury, el escritor estadounidense. Y en este cuento yo planteo como un personaje en el periodo colonial de Costa Rica, que es un Don Juan, uno de esos hombres que andan en las noches detrás de las mujeres, tiene un avistamiento, un ovni, y él lo relaciona con un demonio y termina teniendo una conversión religiosa y ingresa a un monasterio y termina su vida viviendo en santidad. Pero es algo muy curioso, realmente, cómo la noche se presta para todo este tipo de cosas. Claro que sí. Y el miedo, además, sí, porque el miedo es poderoso. Hay un cuento, Pablo y amigas y amigos, de Ramón María del Valle Inclán, el escritor español, que se llama precisamente El miedo, donde sucede algo muy curioso en una abadía donde va a ser confesado un futuro militar. Se escucha dentro de una tumba un ruido y este futuro militar se asusta mucho y el deán o el encargado de la capilla, que había sido también militar en su juventud, le dice: vamos a ver si se trata
de fantasmas o vamos a ver si se trata de otra cosa. Entonces le pide que lo acompañe a la tumba y que levanten la tapa de la tumba y resulta ser que lo que hay son varias serpientes enroscadas en el esqueleto de la persona que allí yace. Y el otro, por supuesto que el más joven se asusta muchísimo. Y el otro dice, bueno, para usted no hay absolución, porque para los cobardes no hay absolución. A veces uno se puede asustar ante una situación inesperada, pero si uno trata de encontrarle una respuesta lógica, quizás la haya. Lo que pasa es que el miedo sí nos puede llevar a situaciones extremas. No estoy diciendo que esas personas que estás contando no hayan visto un objeto volador no identificado, sino que quizás, bueno, habría que investigar un poco más para tratar de encontrar la respuesta. Que igualmente, sea cual sea la respuesta, fuera algo sobrenatural, fuera algo con una respuesta científica, igualmente el tema es sumamente interesante. Sí, a mí me llamó la atención, digamos, primero que haya sido un grupo de personas, después que me aseguraron que era una nave, no solo una luz, era una nave, fue lo que me dijeron, una nave redonda y que tenía mucha luz. Y después también me dijeron que ellos la vieron como muy cerca. No me dijeron qué tan cerca, pero sí que se veía bastante bien en el cielo, ¿verdad? O digamos que estaba bastante cerca de ellas. Y ciertas características que me dan, o sea, para ese año, ¿qué tantas personas creían en ovnis? ¿O qué tanta publicidad tenían los ovnis en Costa Rica? ¿Verdad? En realidad muy poca, porque los ovnis comenzaron a hacerse populares a partir de Roswell en 1947. Sí. Pero tenés razón, en Estados Unidos y probablemente en algunas otras partes ya se comenzó a hablar acerca del tema, pero en Palmares, en televisión, ni siquiera había televisión. No había televisión, había radio, pero era muy limitado y quizás la gente ni se imaginaba ese tipo de cosas. Por eso es que es interesante, efectivamente. Sí, de hecho esas personas me decían, nosotros no sabemos qué era, solo veíamos era un platillo y que era mucha luz y no sabíamos qué era. Años después que escuchamos sobre los ovnis, eso era un ovni. Correcto. Pero sí, interesante. Sí, claro. No, yo sí te puedo decir, bueno, yo que me crié en la Cocaleca, había muy poca luz. Muchas de las casas se iluminaban con canfineras y uno de los espectáculos era sentarse precisamente en el corredor de las casas a ver las manadas de coyotes que subían desde el Tajo de los Gavilanes y llegaban más o menos hasta donde actualmente está la plaza de la Cocaleca y después nuevamente bajaban hacia el cañón del Río Grande, entre Palmares y San Ramón, entre Palmares y Naramo, y eran noches muy oscuras. O sea, yo las recuerdo de niño como noches muy oscuras y recuerdo precisamente que de las cosas más entretenidas que habían era sentarse alrededor de la mesa o después de cenar a escuchar a papá o a mamá contando historias de brujas o contando historias de luces de muerto y ese tipo de cosas. Claro, que por supuesto que era divertido en ese momento cuando estábamos en la mesa, ya cuando nos íbamos a acostar ahí ya era otra historia. Ya no puede ni dormir. No, ya se metía uno en el rincón de los papás. Pero sí era lo divertido. Y ya después lo repetíamos cuando estábamos un poquito más grandes y compartíamos con los amigos y nos sentábamos en las noches a hablar, siendo niños todavía o preadolescentes, las conversaciones acerca de este tipo de cosas. ¿Qué hace, John? Y eso, inclusive hasta mi papá me contaba que él siendo, digamos, un niño, y estoy hablando de que mi papá nació en el 33, y que a él le contaban ese tipo de cosas, de las brujas y todo ese tipo de cadejo y todas esas leyendas típicas a los 7 años, 8 años, o sea, 1940.
entre los 40 más o menos. Él solía escuchar esas conversaciones en la mesa de su familia. Sí, es que eran historias muy comunes. Mi mamá era 2 años mayor que tu papá. Mi mamá nació el 2 de marzo de 1931. Por cierto, el mismo día que nació Mikhail Gorbachev, el día soviético. Y resulta ser que mamá me contaba muchas historias, tal vez cuando papá no estaba en las noches, y me lo decía con tanto convencimiento que yo después de tantos años me pongo a pensar, o sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo? O era tanto el temor de mamá que ella tenía ese tipo de percepciones aunque no estaban sucediendo, acerca de las brujas que le rasguñaban las puertas o las paredes, que le tiraban piedras en el techo de la casa, o si no también una historia que a mí particularmente siempre se me quedó grabada cuando mamá dice que estando ella en la cama rezando y papá ya estaba durmiendo, con la luz apagada, sí, estaba a oscuras, se apareció lo que ellos llamaban una luz de muerto, y dice que en medio de la luz ella le pudo ver la cara del difunto, y nosotros siempre le preguntamos, mamá, ¿y quién era? Y ella decía, yo sé quién era, pero nunca lo voy a decir. Entonces ahí nos dejó siempre en ascuas con ese asunto. Bueno, es más pie para una historia más. Claro. Sí, aprovechemos, aquí estamos en las historias, en este capítulo de los expedientes. Sí. Todas esas historias que que por lo menos yo les estoy comentando. Perdón, y todas esas historias que yo estoy contando, mamá, son historias en Zaragoza. Bueno, imagínate. Ahí no estamos saliendo Entonces, todas son de Zaragoza. Todas son de Zaragoza, es correcto, sí. Resulta y amigos que nos estaban viendo. Y bueno, aquí sí voy a decir el nombre de la persona, digamos, que le sucedió la historia. De hecho, esta historia la publiqué en mi muro y creo que también la había publicado en la página de Queremos un Museo para Palmares. Que es, le quise titular La noche en que la bruja se quiso llevar a Venero Bolaños. Resulta que Tobías Bolaños y Adilia era una pareja que vivían casi al frente de Calle Bolaños, por donde estaba hoy, digamos, la Corea. Por ese lado. Resulta que por ahí hay una casita muy bonita de madera. Sí, hay una casa antigua, muy bonita. Sí, esa era la casa de Tobías. Resulta que el chiquito era el único varón, ¿verdad? que había en la casa. Y resulta que cuando eso, estamos hablando de que era un Zaragoza totalmente, digamos que del tiempo de antes. Cuando hablo de eso es que, digamos, no había asfalto, era una calle de piedra, las luces que hablábamos antes, que era una luz cada muerte de obispo, ¿verdad? Y resulta que la noche antes del bautizo de Venero Bolaños, resulta ser que cuentan sus familiares que en la noche se escuchó un sonido extraño y se escuchó como que alguien abrió la ventana de la casa, y en esas casas de madera, ¿verdad? Entonces abrió la ventana y resulta que nada más se escuchó como un bebé llorando. Y entonces se levantó Adilia a ver qué pasaba con el bebé. Pues resulta que el bebé no estaba. Y entonces se fue en carrera. El bebé era un varoncito. Era un varoncito, era Venero. Era Venero, sí, correcto. Sí, perdón, me acabas de decir que era el único varón de la casa. Sí. Resulta que entonces Adilia se fue en carrera a buscar a Tobías, el esposo. Y yo, Tobías, que el bebé no está. Y hijo de puña, se levanta entonces Tobías en aquella oscuridad
y se fue a buscar entre el cafetal, y ellos tenían como un galeroncito donde guardaban la madera para la cocina. Sí, la famosa troja. Exacto. Entonces se fueron por todas partes y donde estaba la troja, resulta que ahí encontraron al bebé, como encima, digamos, de la madera encontraron al bebé. Y entonces, y aquel susto de Tobías, y resulta que Adilia por la ventana vio la sombra de una mujer, como con un traje, digamos, como una capucha. Como con una capucha, sí. Y se perdió entre las sombras del cafetal. ¿Sabes qué? Eso es muy interesante, Pablo, porque me va a permitir hablar acerca de algo relacionado precisamente con eso. Hace algunos años tuve la oportunidad de sentarme a conversar con doña Maruja Estrada, que recientemente falleció. Doña Maruja me facilitó algunas fotografías de la familia de ella. Doña Maruja era nieta de don Marcelino Fernández, que aquí lo hemos mencionado como uno de los primeros diputados de Palmares en 1917 junto con el padre Gómez. Y yo le pregunté a doña Maruja, ¿quién está en esta foto? Para saber el orden. Entonces ya me comienza a decir, bueno, esta era mi tía tal, este era mi tío tal, este era el otro. Y cuando llega al más pequeñito, me dice, este era el tío tal, pero estaba vestido de mujer. Y yo, doña Maruja, pero está vestido de mujer. Me dice, sí, es que era muy común que a los niños en esa época se les vistiera de mujer. Y efectivamente, eso que me dijo doña Maruja es muy cierto. Hay una famosa fotografía del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cuando tiene 12 años, donde está vestido de mujer. O sea, vos lo ves y es una chiquita. En aquellas épocas la gente no tenía ese tipo de prejuicios y vestir a un niño como un niño o una niña, o vestir a un niño con color rosado y a una niña de color celeste. No existían ese tipo de cosas, amigas y amigos. No existían las tiendas especializadas en bebés. Sin embargo, yo todavía me quedé con un poco más de duda acerca de todo este tema y comencé a investigar un poco más. Y resulta ser que me encuentro las tradiciones medievales, cuando se habla de que los demonios y las brujas en las noches donde había niños pequeños podían secuestrar a los varoncitos. Las niñas como que no le interesaban mucho, eran los varoncitos. Entonces los padres, para tratar de ocultarlos o para tratar de engañar a esos espíritus malignos, lo que hacían era vestirlos de mujeres. Y esa explicación me parece bastante plausible para poder explicar esa tradición o esa costumbre que se mantuvo en Costa Rica hasta digamos que en tiempos relativamente recientes. Porque también, no voy a mencionar nombres, pero alguien me decía, es que fulano de tal, cuando era chiquito lo vestían de chiquita. Y es que eso respondía precisamente a todo ese tipo de cosas que estamos hablando ahora. Pero en fin, son las historias muy, muy divertidas, o muy entretenidas, o muy impactantes, de aquel Palmares donde la iluminación eléctrica era poco frecuente. Vamos a ver, recordemos que el Instituto Costarricense y la imaginación bastante abundante. Sí, no, y eso sigue siendo abundante todavía. De hecho, aquí estamos todavía con la imaginación abundante. Era el Palmares, en 1949 se creó el ICE. Todos tenemos que decir que realmente el ICE ha sido una institución muy importante para la historia de este país. Claro. Porque en apenas poco más de 70 años ha iluminado Costa Rica. Antes de eso, las empresas privadas que estaban presentes en Costa Rica no les interesaba gran cosa tener una luminaria cada 100 metros. O sea, las luminarias estaban muy distanciadas. Por eso es de que los campesinos o los señores de antes hablaban del 5 achote. Eran electricidad de muy mala calidad. O sea, hacer que una refrigeradora funcionara, hacer que una plancha funcionara con electricidad era cosa
casi que de magia, porque era una electricidad de muy mala calidad. O el voltaje era de muy mala calidad. Bueno, no lo puedo explicar tal vez técnicamente, pero efectivamente entonces había muchas limitaciones con respecto a todo eso. Y como decíamos al principio de esta conversación, nuestros abuelos y nuestros padres, siguiendo la tradición oral, que es la tradición que ha predominado en la cultura humana, se regocijaban, ¿sí? Se regocijaban de cierta forma contando historias de terror, que son, digamos, naturales en todos los pueblos y se van repitiendo de una nación a otra con algunos elementos comunes. En la Europa medieval o en Europa todavía más reciente eran los vampiros y los hombres lobos. En nuestra América, la Llorona, el Cadejos, la carreta sin bueyes. En América del Norte, el jinete sin cabeza, en fin, todo ese tipo de tradiciones. Y sin embargo, o sea, pueden ser fantasiosas, pero cómo enriquecen a los pueblos, ¿verdad? Cómo enriquecen, de verdad, totalmente, todas esas historias. Pero bueno, Adonai, yo no sé si pudiste ver el reconocimiento que se le hizo a Filín el fin de semana anterior. La AD de Culturas hizo un bonito acto en el parque de ahí en Zaragoza, donde se le dio, digamos, un homenaje a Filín, y ahí estuvieron una cimarrona y inclusive unos payasos, todo muy bonito. Y pues bien, yo lo que quería era agradecer a la AD de Culturas por todos esos esfuerzos que hace para rescatar nuestra historia, para rescatar nuestras tradiciones y a esos personajes que son tradiciones vivientes. Correcto. Como lo es Don Filín, que es el patrimonio viviente, que inclusive estuvimos conversando sobre él en el programa anterior. Tal vez ya como para ir cerrando el tema de Zaragoza, y para complacer a nuestro amigo Alberto González, hablemos un poquito de la escuela de Zaragoza, Adonai. Algo que me contaban algunos familiares es que la escuela actual de Zaragoza se construyó en los años 40, ¿verdad? Y que antes de los años 40 existía, doña Yolanda Orlich tenía como un galeroncito donde hoy está el Beneficio Zaragoza. Ahí, digamos, estaba la casa de doña Yolanda y estaba, digamos, tenía un galeroncito que era donde ella le daba clases, más o menos era como el leer, escribir, sumar y restar, ¿verdad? Era, digamos, como que lo básico a los chicos de aquel entonces. Bueno, ok, aquí voy a aprovechar antes de hablar acerca de la Escuela de Zaragoza, porque también en algún momento, cuando planteamos acerca de hablar de los expedientes X de Zaragoza, hablamos acerca de los apellidos perdidos en Zaragoza. Uno de esos apellidos perdidos en Zaragoza es precisamente el Orlich. Sigue estando presente como marca comercial. Todos tenemos muy en mente el beneficio FJ Orlich en el Bajo de la Chata. Sin embargo, como familia, como apellido, como vecinos de Zaragoza, me parece que ya no hay Orlich en Palmares. También recientemente, Pablo y amigas y amigos, yo escribí algo en Polimatía acerca del apellido Orlich, porque me llamó poderosamente la atención, sino que, sí me llamó poderosamente la atención. O sea, mucha gente pregunta, ¿dónde sale este apellido tan particular? Y es un apellido croata. Entonces hablé acerca de la isla de Krk, que está en el mar Adriático, donde salieron las familias croatas, o buena parte de las familias croatas, que son muy pocas, que se establecieron en Costa Rica.
pero que fueron muy exitosos. Entre esta familia Ulrich, que ha sido la única que hasta la fecha le ha dado un presidente en América Latina, aunque muy probablemente Chile, en las elecciones que se van a hacer el 21 de noviembre próximo, resulte electo otro descendiente de croatas, que es Gabriel Boric. Pero en fin, volviendo un poco entonces a este tema que nos planteaba Alberto con respecto a la Escuela de Zaragoza. Vamos a ver, aquí voy a permitirme, amigas y amigos, citar directamente un documento que tengo acá, el periódico Clarín. ¿Te acuerdas del periódico Clarín? Sí, claro. El periódico Clarín que dirigió durante muchos años mi vecino Giovanni Morera, que en paz descanse. En 1997 hizo una edición especial titulada Circuito 06, Palmares MEP, curso lectivo 1998. Básicamente esta edición especial consistió en una serie de reseñas de las escuelas, colegios y demás instituciones que pertenecen a ese circuito, que pertenecían, porque me parece que ya hay algunas que no están actualmente dentro del circuito 06. Ahora todas son de Palmares, antes también habían algunas que no estaban en Palmares. Y en esa reseña histórica en la reseña histórica, más bien precisamente en la Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, voy a permitirme leer un par de párrafos que nos van a permitir ubicarnos en el tema. Dice: el 5 de mayo de 1896 se inaugura la primera escuela de Zaragoza, que funcionó durante aproximadamente 30 años. En 1925 se compró un lote junto a la ermita de Zaragoza para construir una nueva escuela, pero interviene el Ministerio de Educación Pública y no aprueba dicha construcción por el motivo de no abandonar las instalaciones ya hechas. La Junta de Educación opta por vender el lote y adquirir un nuevo terreno a los señores Eliseo Bolaños y Aquilino Rojas. Este espacio es el que actualmente ocupa la Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, iniciándose su construcción en octubre de 1942. El 13 de junio de 1943 se inaugura la escuela. Y bueno, ahí más adelante ya nos da otros datos, pero más recientes. Entonces tenemos que la escuela se inaugura el 13 de junio de 1943. Algo importante, y yo creo que lo hemos mencionado en algún otro programa, es quién fue el arquitecto de esta escuela, que fue don José María Barrantes. José María Barrantes fue uno de los grandes arquitectos de Costa Rica, tan importante que el Premio Nacional de Arquitectura lleva su nombre, y dejó por todo el país una gran cantidad de edificios que él diseñó, entre estos la Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas en Zaragoza. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Nuestro amigo Alberto González, el profesor Alberto González, nos pedían en alguno de los programas anteriores que habláramos acerca del nombre de la escuela. Aquí primero quiero rescatar algo que es sumamente valioso, y es que el Ministerio de Educación ha implementado un programa de nomenclatura. Casi todas las escuelas, casi todos los colegios, o la inmensa mayoría de los centros educativos del país tienen un nombre. Y aunque vamos a hablar de la Escuela de Zaragoza, uno podría pensar en las escuelas de Palmares y citarlas muy rápidamente para que tengamos una idea de esa nomenclatura. ¿Cómo se llama la Escuela de la Granja? La Granja es Elmira Blanco. Elmira Blanco, creo que era la esposa. Elmira Blanco González. Ajá. De Ulate. De Ulate, era la esposa del Era la mamá de don Otilio Ulate. Era la mamá, no sé por qué ella está. Era la mamá de don Otilio Ulate. La planta física fue construida en el gobierno de don Otilio Ulate entre 1949 y 1953. Entonces, para congraciarse o para rendirle un homenaje a quien ayudó a construir la escuela, le pusieron el nombre de su señora madre. El nombre de la mamá, ya dice. Correcto, está bien. ¿Cómo se llama la escuela de Esquipulas? Julia Fernández. Julia
Fernández Rodríguez de Cortés Castro. Era el nombre de la primera ama de Costa Rica entre 1936 y 1940, la esposa de Unión Cortés Castro. Yo estaba confundido porque esa era la esposa, la de Esquipulas es la esposa. Y porque tienen en común eso, que son de exmandatarios, ¿no? Sí, en realidad, bueno, no vamos a hablar más de ambos señores, de ambas damas, simplemente que las escuelas terminaron llevando el nombre de un familiar de un exmandatario. Exactamente, porque la comunidad está agradecida con la administración que canalizó los recursos para que se levantara el edificio, pues decidió darle el nombre de la madre y el nombre de la esposa. Exactamente. La escuela del centro de Palmares sí tiene el nombre de un destacado y connotado personaje de la historia de Palmares, que es Manuel Bernardo Gómez Salazar, quien fuera cura párroco de Palmares durante más de 20 años, casi 30 años, y no solamente levantó esa obra faraónica que hoy día contemplamos en el puro centro, sino que además participó en muchas otras facetas de la comunidad palmareña. La escuela de Candelaria, ¿cuál es el nombre? Jacinto Ávila. Jacinto Ávila. Tengo entendido que don Jacinto donó el terreno donde se construyó la escuela. Y no solo eso, innumerables obras. En realidad don Jacinto es todo un ícono en la comunidad de la comunidad candelareña, correcto. La escuela de Santiago se llama... La de Santiago se llama Venancio Oña. Venancio Oña Martínez fue un cura español que estuvo en Palmares durante muchos años y al igual que muchos otros sacerdotes que tuvieron a su cargo la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, también dejó una honda huella en la comunidad palmareña, no solamente en la parte eclesiástica, porque se metían en muchos aspectos de la vida comunal. De hecho, a don Venancio Oña lo podemos ver en fotografías del primer grupo de educadores del colegio de Palmares. De hecho, lo podemos ver también, bueno, él estuvo muy de lleno en la construcción de la ermita, tanto de Candelaria como en la de La Granja, y no sé si también en la de Santiago. Del Salón Josista, el Salón de la Juventud Obrera Católica, que es de los edificios emblemáticos de Palmares, que queda exactamente detrás del templo parroquial contiguo a la casa cural. De hecho, don Venancio me parece que es una figura de estudio también, porque hizo bastante por este pueblo. De hecho, los restos están en el cementerio de Palmares. Correcto, está en el cementerio de Palmares. Un español que se quedó en Palmares y se quedó en el corazón de Palmares, porque, bueno, antes mencionaba mamá con las historias de terror. Esa es una historia más melancólica. Mamá siempre recuerda, recordaba, porque mamá ya falleció, que cuando murió el padre Oña, ella y mucha gente en Palmares lo lloró como alguien muy cercano, porque era una persona muy querida. Se notan las fotos, porque hay fotos de ese funeral que me imagino que vos las has... Sí, por supuesto que sí, claro. Aníbal Arias, en su gran colección de fotográfica que tiene de Palmares, tiene fotos del funeral del padre Oña y que fue multitudinario, se ve a los niños y a las familias en general acompañando el cortejo por una calle que era un barrial, porque murió en pleno invierno en la cuesta que va del centro hacia el cementerio. Sí, de hecho creo que por ahí tal vez nos puedan ayudar poniendo unas fotos de ese funeral. Así ven, ahí están. ¿Ves? Qué bonita fotografía. Es más, se ve hasta el recibidor de café. Exacto, sí. Ahí la cuesta de Zaragoza. El recibidor de café, sí, que durante muchos años estuvo allí y que todavía algunos lo recordamos. Claro, porque estuvo hasta años muy recientes, tampoco es de que yo estuviera en esa época. Yo recuerdo ese recibidor de café. Ok. Siguiendo con las escuelas de Palmares, ¿cómo se llama la escuela del Rincón? La Rincón Pablo Alvarado. Pablo Alvarado, tengo entendido que don Pablo fue quien donó el terreno donde se construyó la escuela. Vamos a ver, nos falta la escuela de Buenos Aires.
de Buenos Aires, que lleva el nombre de don Joaquín L. Sancho. Don Joaquín fue un gran mecenas de la comunidad, fue diputado por Palmares en varias ocasiones, no fue quien donó el terreno, pero sí fue una persona que estuvo completamente entregada a esa escuela. Entonces, en el libro que don Carlos Abarca Vázquez, que Dios goce, escribió sobre esa escuela, él va contando cómo cuando los niños pobres necesitaban uniformes, don Joaquín L. Sánchez les regalaba esos uniformes, pero más allá de esa acción que era la parte humana de él, la parte bondadosa que él tenía, también se entregaba a la comunidad. Entonces, si la escuela ocupaba materiales para construir algo, él decía, bueno, vayan a tal negocio, abran una cuenta a nombre mío, y por allí la escuela lo hacía. Fue un mecenas de la comunidad, colaboró mucho con el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. En fin, fue todo un personaje realmente muy, muy querido en Palmares en general y principalmente en su comunidad Buenos Aires. Y dejamos de último la Escuela de Zaragoza. Bueno, la Escuela de Zaragoza, que lleva el nombre del doctor Ricardo Moreno Cañas. ¿Por qué Ricardo Moreno Cañas? Es la pregunta. Vamos a ver, antes, cuando estuvimos hablando acerca de la escuela, dijimos que esta se había inaugurado el 13 de junio de 1943. Y aquí voy a corroborar ese dato. Efectivamente, 13 de junio de 1943. Fue durante la administración del doctor don Rafael Ángel Calderón Guardia. Hacía apenas 5 años había muerto asesinado el doctor Ricardo Moreno Cañas. Entonces se le rindió un homenaje bautizando esa escuela con su nombre. En la nomenclatura del país encontramos el nombre del doctor Ricardo Moreno Cañas en otras instituciones. Por ejemplo, la clínica de Barrio Cuba en San José se llama Ricardo Moreno Cañas. Pero ¿por qué? ¿Por qué ese nombre es tan importante en la historia de Costa Rica? Más allá de su faceta como médico. Bueno, vamos a ver. Él se graduó en Ginebra, en Suiza, en 1915. Era Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que se extendió de 1914 a 1918. Él sirvió en esa guerra, aunque él era costarricense y estudiaba en Suiza, y Suiza se mantuvo neutral, al igual que lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Él decidió colaborar en esa guerra y poner su conocimiento al servicio de lo que él consideró que era la causa más noble, la causa de Francia, y fue allí donde se convirtió en un personaje o en un médico bastante sagaz en el tratamiento de casos extremos. Y por supuesto, un médico de guerra, imagínate, o imaginémonos más bien todo el tipo de heridas atroces que debe recibir a diario. Y no es solamente un caso aislado, sino es un caso tras otro. Iban llegando los heridos del campo, del frente de batalla. Entonces él allí fue asumiendo precisamente, o fue adquiriendo más bien, esa parte que lo llevó a convertirse en Costa Rica en un médico muy conocido. Él regresó al país en 1919, comenzó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, que es una institución benemérita de la medicina en Costa Rica. Creo que fue el primer hospital de Costa Rica. 1845, y lleva el nombre, por cierto, un santo que es muy famoso porque se dedicó, según las hagiografías o las biografías de los santos, a cuidar precisamente a personas enfermas. Allí en el Hospital San Juan de Dios, durante muchos años, realizó una labor realmente muy, muy destacada. Yo recuerdo hace algunos años que le hice una entrevista al padre José Manuel Barbosa Zagot, el padre Zagot, que nació en 1909 y estudió con los monjes paulinos en San José, siendo muy joven.
tuvo algún tipo de afección que lo llevó al hospital San Juan de Dios, donde fue operado precisamente por el doctor Ricardo Moreno Cañas. Pero hay dos casos específicos del doctor Ricardo Moreno Cañas que son de antología. Uno fue el de un muchacho que fue herido en San José, no sé si en una reyerta o en qué tipo de situación, con 2 balazos, y una de esas balas le ingresó en el pecho muy cerca del corazón. Entonces él hizo una operación a pecho abierto que fue de las primeras que se hacían en el mundo y logró extraer la bala que estaba incrustada muy cerca de ese órgano tan sensible, y el paciente sobrevivió y vivió muchos años. Y el otro fue el caso de un muchacho muy joven también que había sufrido una herida con un machetazo que le había provocado que su pierna se formara completamente. De hecho, hay un video muy famoso de ese paciente que quizás si lo podemos conseguir lo podríamos pasar para que nuestros amigos y amigas que nos observan lo puedan puedan. Podríamos ponerlo tal vez en la curiosidad de la... Es correcto, para que puedan ver el caso. Yo cuando la primera vez que vi este video, me impresionó primero que todo era el muchacho caminando con la pierna completamente deformada y sentí una gran lástima. Pero ya después le vuelve a uno la alegría cuando ve a aquel muchacho caminando en los patios internos del Hospital San Juan de Dios, normal, o sea, con la pierna totalmente normal. Y esas eran las cosas que hacía el doctor Ricardo Moreno Cañas, que le granjearon una enorme admiración dentro y fuera de Costa Rica. Aparte que era un hombre que también tenía fama de ser sumamente bondadoso, pero su vida se vio empañada por una tragedia. Pero antes de hablar de esa tragedia, vamos a hablar de otra faceta del doctor del doctor Moreno Cañas. Vayamos primero tal vez a la curiosidad de la semana para ver el video. Ok, perfecto. Y después entramos con eso. No se te vaya la idea. Así que vamos con la curiosidad de la semana. Primero, un caso donde se practicó la primera operación de corazón abierto en el país. Se la practicó a un hombre de apellido Madrid, quien fue herido de bala en el año nuevo de 1934, luego de que el esposo de una amiga suya, furioso y lleno de celos, le disparase a él y a otro hombre más. El doctor logró extraer el proyectil luego de coordinar el movimiento de sus manos con las palpitaciones del paciente. Suturó las heridas causadas por el disparo y finalizó de manera exitosa una operación que le salvó la vida al mismo. Esto le valió condecoraciones e incluso un poema del poeta Rogelio Sotela ante aquella gesta. Pero a pesar de esto, su cirugía más famosa fue la de la pierna de un joven trabajador de Tarrazú, quien luego de un machetazo accidental en su labor, sufrió una terrible deformidad, cuyo término médico es recurvatum anquilosis. El joven buscó a aquel milagroso doctor para que le curase, y este accedió a realizar el procedimiento aun y cuando nadie más quería tener que ver con esa pierna. En este video, que ha sido subido por el Centro de Cine, podemos observar parte de la operación, así como el antes y después de la misma, donde es asombroso el trabajo que realizó Moreno Cañas. El galeno era un hombre tranquilo, más bien tímido y de pocas palabras. Disfrutaba, como ya dije anteriormente, según decían sus hijas, de correr, incluso acompañado de su perro. También formó y fue presidente de la Primera Liga Nacional de Fútbol, la cual terminó derivando y evolucionando en la Federación Costarricense de Fútbol. Se emociona uno realmente viéndolo porque uno puede preguntarse, o sea, ¿cómo hizo? O sea, ese muchacho, ¿cómo se desplazaba? Y era un muchachito muy joven, estaba marcado para toda su vida, y el doctor Ricardo Moreno Cañas puso toda su ciencia para que él volviera a ser una persona normal. Ahora, yo no sé qué tan adelantada está la medicina en aquellos años, ¿verdad? Porque, o sea, para mí es todo
Es todo una proeza lo que hizo el doctor en este caso. Es correcto, bueno, sí, no somos médicos, pero digamos esos dos casos que hemos mencionado son, digamos, que de antología. Ahora bien, voy a retroceder un poco antes de hablar de un hecho que terminó de forma trágica, y es que el doctor Moreno Cañas tuvo una participación muy activa en la política costarricense. A finales de los años 20 él ayudó a fundar la Liga Cívica. La Liga Cívica dio grandes luchas para que Costa Rica tuviera un mejor servicio de electrificación, lo que hablamos al principio de este programa. Antes del ICE lo que existían eran transnacionales que realmente les importaba muy poco brindar un servicio de calidad. Él, junto con otras personalidades muy destacadas, se involucraron en una lucha para que esto no fuera así. Eso le abrió el camino hacia el Congreso. Fue diputado en 2 ocasiones, y algunos decían que el doctor Ricardo Moreno Cañas iba a ser presidente de la República, o que se estaba perfilando para ser presidente de la República. Ahora bien, el doctor, si bien es cierto, tenía grandes conocimientos médicos, tampoco era infalible. Y aquí vamos a lo siguiente, Pablo. A finales de los años 20, 1928, 1929, el doctor, junto con un colega de él de apellido Echandi Laman, ellos tuvieron que tratar a un paciente que se había hecho una herida en un brazo, y resulta ser que la operación no salió bien. Pero la causa está en que el paciente tenía complicaciones relacionadas con la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea, lo cual impidió que la curación de la herida resultara completamente satisfactoria. Entonces quedó con un bracito un poco más largo que el otro. Esta persona, durante 10 años, ante la imposibilidad de poder trabajar porque era un peón agrícola, fue alimentando en su corazón y en su mente un gran rencor hacia el doctor Moreno Cañas, hacia el doctor Echandi. Parece ser que fue también asusado por algunos abogados que le dijeron que tratara de cobrar una indemnización porque le habían hecho una mala praxis, y por supuesto que el doctor o los doctores se negaron a hacerle esta cancelación, porque ellos sabían que no había habido una mala praxis, sino que el problema se debía a la afección que él tenía de fondo. Eso terminó en una tragedia tremenda, porque el 23 de agosto de 1938, Beltrán Cortés, que es el nombre de esta persona, había adquirido un arma, se dirigió a la casa del doctor Moreno Cañas, que se ubica, la casa todavía existe, en barrio González Laman. Eso es muy cerca de donde está actualmente la Corte Suprema de Justicia, en Casa Matute Gómez. Cerquita de la Casa Matute. Sí, muy cerca realmente. Y allí tocó la puerta. Cuando el doctor abrió la puerta, la emprendió contra él a balazos y lo mató. Lo mató en presencia de la esposa del doctor, que era doña Graciela Ulloa, y también estaban presentes 2 de las hijas pequeñitas del doctor. La tragedia no terminó allí. Beltrán salió corriendo, se dirigió cerca donde actualmente está el edificio del IMSS en San José Centro, donde vivía el doctor Echandi, tocó el timbre, salió alguien que trabajaba en la casa del doctor, entonces le pidió que lo llamara. Cuando salió el médico, lo mató, salió corriendo en dirección oeste. Allí se topó a un canadiense, Arthur Maynard, lo asesinó también, y estuvo a punto de matar 2 personas más antes de que lo tomaran, lo arrestaran. Por ese triple crimen, Beltrán Cortés estuvo muchos años en la isla de San Lucas. De hecho, Pablo y amigas y amigos, con respecto a esto hay una historia
personal que quiero contar. En 1986 yo tenía 12 años y recuerdo que fui con mi mamá a visitar a doña Engracia Solórzano, y mientras mamá y doña Engracia conversaban, yo estaba por allí en alguna esquina revisando algo y me encontré un periódico viejo, un periódico de 1976, julio del 76. Por supuesto, uno dice, un periódico de 10 años atrás no es gran cosa, pero para un chiquillo de 12 años, ver un periódico de 10 años atrás es como encontrarse, qué sé yo, los manuscritos del Mar Muerto. Y en ese periódico de julio del 76 venía una entrevista que La Nación le hizo a Bertrán Cortés. Bertrán Cortés ya era un hombre anciano, él vivía, me parece que en Alajuela vendía lotería, y él contaba un poco acerca de la historia de lo que sucedió, de por qué mató al doctor Moreno Cañas, bueno, sus razones, de lo difícil que fue su estadía de más de 30 años en la cárcel, específicamente en la isla de San Lucas, donde vivió en condiciones bastante deplorables, y cómo se reinsertó en la sociedad. Él terminó falleciendo en 1984, pero digamos, esa es grosso modo la historia de por qué la escuela de Zaragoza lleva el nombre del doctor Ricardo Moreno Cañas. Qué interesante, qué bonito toda esta historia del doctor. Pero hay algo, bueno, hay algo que también, Pablo, lo hemos hablado fuera de cámaras, y es que el doctor, bueno, murió en 1938, pero no murió. Y vos sabes a qué me estoy refiriendo. Sí, claro que sí. De hecho, a eso era lo que quería. A eso iba. A eso vamos. Bueno, el doctor Moreno Cañas, sus restos físicos o sus restos mortales yacen en el cementerio general de San José. Pero persiste una tradición o una leyenda, y es de que el doctor Moreno Cañas todavía sigue curando a la gente, que todavía sigue por los pasillos del Hospital San Juan de Dios. Sí. Y mucha gente todavía es muy común escuchar a la gente diciendo, es que a mí me curó el doctor Moreno Cañas. Además, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, es que llegó un señor que yo nunca había visto, que vino con una gabacha así, con tales cosas así, y era más o menos así. Lo describen y era el doctor Moreno Cañas. Y dice, y digo, vos vas a estar bien, y la persona se curaron. Sí. Habían estampitas, o hay estampitas del doctor Moreno Cañas. Yo recuerdo en mi casa, hace muchos años, haber visto una estampita del doctor Moreno Cañas con la oración y todo, oración al doctor Ricardo Moreno Cañas. Y bueno, hoy he hablado mucho de mamá. Recuerdo que mamá, en alguna dolencia que tuvo, dice mamá que ella siguió todo el procedimiento que decía la gente, que había que encender una velita y ponerle un vaso de agua, y que al final se apareció el doctor y ella se asustó y apagó la velita y se esfumó el doctor también. ¿De verdad? Sí, sí. Tu mamá contaba esa historia. Qué interesante. Sí, mamá contaba esa historia del doctor Moreno Cañas, y me la contaba nos la contaba a mí, a mis hermanos cuando éramos chiquitillos. Pero sí, yo recuerdo haber visto esas famosas estampitas del doctor Moreno Cañas en mi casa, y recuerdo también, siendo niño, en las calles de San José, que las vendían. De hecho, si vos vas, creo que todavía existe gente que vende estampitas en los alrededores del San Juan de Dios. En los alrededores del San Juan de Dios es donde yo recuerdo que las veía, exactamente. Sí, por ahí todavía existen personas que venden esas estampitas con la oración al doctor. Es correcto, sí. Pero sí, ve que interesante, de verdad que en Costa Rica muchas personas le rinden devoción a lo que fue el personaje del doctor Moreno Cañas. Se han escuchado muchos testimonios de milagros que han ocurrido
de supuestas apariciones del doctor Moreno Cañas, inclusive hasta enfermeras que trabajan en el hospital San Juan de Dios dicen haber visto la imagen de o la doctor, figura del doctor, sí, la figura del doctor Moreno Cañas caminando por los pasillos. Entonces es otra de las grandes tradiciones o misterios, ¿verdad? Que tenemos aquí en Costa Rica. Sí, esta conversación que hemos tenido hoy ha girado mucho en torno a este tipo de cosas. Sí. Y curiosamente, la pregunta que nos hacía nuestro amigo Alberto González sobre el porqué del nombre de esta escuela termina precisamente con una historia de esas que parece también de un expediente X. Exactamente. Y es algo realmente, creo que es de las historias más interesantes en ese sentido de Costa Rica. Sí. Porque que hayan pasado 80 años desde su muerte y que todavía la gente siga diciendo el doctor me curó, Sí. o siga creyendo que el doctor puede venir a curarlo, eso nos da una idea de la fama que tenía como galeno y de la fama que tenía por su bondad, porque también mucha gente lo recuerda que el doctor atendía mucho a gente y no les cobraba. Sí, es cierto, eso también se... Entonces digamos que esa era la parte humana de él, la sensibilidad humana que él tenía como médico. De hecho, yo los quiero invitar, amigos allá en sus casas, en YouTube, ahí ustedes pueden encontrar varias historias del doctor Moreno Cañas y algunas bastante bonitas. Entonces los invito a que busquen en YouTube estas historias de este gran doctor de Costa Rica. No, y decirles además, amigas y amigos, que el doctor por toda su obra como médico y por toda su obra como ciudadano, toda su obra como político, fue declarado benemérito de la patria el 21 de noviembre de 1949. Es un personaje importantísimo en la historia de Costa Rica. Murió sumamente joven, tenía apenas 48 años, cuando su estrella se perfilaba de manera tal que algunos decían que iba a ser presidente de Costa Rica. Posiblemente se ha levantado cierta especulación, entonces algunos dicen que más allá de lo que le había sucedido a Beltrán Cortés hubo una trama política, pero esto es desmentido de forma bastante convincente por Eduardo Oconitrillo García, que es un gran historiador nacional, en uno de sus libros sobre la muerte del doctor Moreno Cañas, precisamente porque dice que ya para ese momento el doctor Calderón Guardia era candidato del Partido Republicano Nacional y tenía el apoyo abierto de Moreno Cañas para ser presidente de la República. Entonces no tenía absolutamente a nadie que quitarse de encima. Entonces más bien era parte de la maledicencia de mucha gente de decir ese tipo de cosas. Bueno, tal vez que en Costa Rica en general siempre como que les gusta eso de las conspiraciones, ¿verdad? Sí, exactamente. En todos los temas. Realmente en casi todos los temas, es un país de conspiranoicos. Exactamente. Pero bueno, Adonai, bueno, se nos olvidó saludar a todas las personas que hoy están conectadas. Sin embargo, agradecerles, ya el tiempo se nos fue. Agradecerles por su sintonía todos los viernes a esta hora. De verdad que nos halaga bastante poder contar con ustedes y eso nos inspira a seguir trabajando, a seguir investigando, a seguir contando historias no solamente de Palmares, sino a nivel nacional y alguna que otra curiosidad a nivel internacional. Agradecerle también a la ADE Culturas, ¿verdad?, por prestarnos aquí el espacio y que no olviden visitar la página de Polimatía y también la de que queremos un museo para Palmares. Ahí van a encontrar mucha información, fotografías, todo lo que ustedes deseen, ahí lo van a encontrar.
Y no. Y tal vez adelantar, Pablo, Sí. los temas que tenemos para, Te lo dejo, sí. para los próximos capítulos. Dale. Hace 45 años, en diciembre de 1976, se realizaron en Palmares los primeros Juegos Deportivos Nacionales y es un tema que trataremos a partir de la próxima semana. Así es. Y tenemos un invitado de lujo, pero lo vamos a dejar en suspenso. Es correcto, sí. Y vamos a aprovechar que los Juegos Deportivos del 2021, los 39 Juegos Deportivos Nacionales, comienzan precisamente el 6 de noviembre y terminan el 12 de diciembre. El 12 de diciembre es el día en que se conmemora, que se conmemora los 45 años de la finalización de los Juegos Deportivos primeros que se hicieron en Costa Rica, acá en Palmares. Así es. Entonces los invitamos que estén atentos al próximo programa de Hablemos de Historia. Para mí, todo un placer haber compartido con ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes no mencioné algo que es muy importante, del doctor Moreno Cañas, y ahora que vamos a hablar también del deporte. Y es que en 1910, el doctor Moreno Cañas, que era un gran apasionado del fútbol, fue también uno de los que corrieron la primera maratón que se corrió en Costa Rica. Bueno. Entonces, bueno, aquí estamos cerrando con temas deportivos y hablaremos en las próximas semanas de temas deportivos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.